Y es importante para que nosotros podamos avanzar en el propósito de Dios, porque de eso se trata el estar aún en esta tierra, ¿sí? Avanzar en el propósito de Dios. No estamos solo por estar en esta tierra aún, ¿sí? Porque de otra manera lo mejor es que ya Dios nos hubiera llevado y estuviéramos tranquilos allá, contentos, aunque por un lado contentos, sí, por supuesto. Imagínense estar allá, es muchísimo mejor que estar acá. Lo dice el apóstol Pablo, que experimentó ser llevado al tercer cielo, y yo lo creo. No sé si usted le cree a Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, dejó esa experiencia dentro de las muchas experiencias espirituales que él tuvo y que usted y yo también podemos tener. Es más, debemos tenerla, y pidámosle a Dios que nos dé esas experiencias que van no solo a darnos más entendimiento, sino a fortalecer nuestra fe. Sin embargo, el asunto es de que las experiencias que Dios nos da es para que nosotros lo deseemos cada vez más y más. Y para avanzar en esta tierra, en nuestra jornada de regreso al camino, de regreso a la casa del Padre, todo el camino es una batalla, ¿sí? Todo el camino es una lucha. Es por eso que tenemos luchas constantes. ¿Usted tiene luchas? Por supuesto, sí, tenemos luchas internas y luchas externas. Tenemos una guerra interna y tenemos una guerra externa que es de todos los días. Y créanme que a veces por no prestarle atención a eso pensamos que la guerra externa es la más fuerte, pero no. La lucha más fuerte es la interna, contra esos deseos que en nosotros se levantan, que son contrarios a el carácter, la naturaleza y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Tanto del lado de las pasiones desordenadas como del lado del odio, de la amargura, del enojo y de todo ese tipo de cosas que nos afectan tanto. Y tenemos que aprender cómo avanzar en esta jornada. Y en la Biblia, mire, Dios nos deja tan sabiamente, nos deja experiencias que pasaron, por ejemplo, el pueblo de Israel, su pueblo, para que nosotros aprendamos de ello, qué hacer y qué no hacer. Y una de esas experiencias quiero compartírselas, estuve meditando en ello en estos días. Me impactó algo que medité en Primera de Samuel. Acompáñeme. Vamos a leer primero unos versículos y luego veamos qué es lo que el Señor quiere que aprendamos. Diga conmigo, tengo que aprender, porque de eso se trata. Solo que antes de leer, póngame atención un minuto. Acá el contexto es que el pueblo de Israel, a un pueblo de Dios, ¿sí? Estaba en una situación bien difícil. Estaban asediados, oprimidos por los filisteos. Los filisteos los tenían cautivos prácticamente. Vivía el pueblo de Israel, ahí estaba Saúl, tenían su rey, tenían todo. Sin embargo, los filisteos los tenían copados prácticamente, y en una situación muy difícil el pueblo de Israel. Y veamos por qué era que Israel no podía salir de esa opresión, aunque eran pueblo de Dios. Y hoy solo le voy a dar una parte y después vamos a ver qué pasó ahí, más que todo en la solución. Hoy vamos a enfocarnos en por qué era que ellos no podían salir de esa opresión. Y entonces cuando leemos en 1 Samuel capítulo 13, versículo... vamos a leer el versículo 16. Usted en casa, por favor, lea todo el capítulo 13 y de una vez el capítulo 14, porque a lo mejor toco esto en la siguiente, sería la siguiente semana, domingo. Pero en el 16 dice, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Migmas. Paremos un momento allí. La palabra filisteo tiene bastantes connotaciones, pero fíjense que lo más importante que significa es ser invasores, extranjeros, invasores, ¿sí? Tenían al pueblo de Israel, no solo los tenían copados, sino que los tenían en una situación oprimida porque les robaban, ¿sí? Los saqueaban prácticamente y no los dejaban moverse. Entonces, y aquí habla que el rey de Israel, Saúl, y su hijo Jonatán, pues estaban en Gabaa, pero estaban así como que sin saber qué hacer, así como nos pasa muchas veces a nosotros.
Y a mí me llama la atención porque, aunque no voy a entrar en detalles, esto lo vemos después, el versículo 17 dice, dentro de los filisteos, dice, salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Ya conmigo, escuadrones. Fíjese que solo así, en manera general, la palabra merodeadores tiene muchos significados, pero dentro de ellos está el oprimir, el cautivar, causar ruina. O sea, mire, los filisteos enviaron, ¿sí?, 3 escuadrones, ¿sí?, que iban a arruinar, iban a causar destrucción, iban a causar ruina en el pueblo. Y los enviaron en 3 escuadrones. En otra ocasión explicamos el significado espiritual de cada uno de esos escuadrones. Pero en el versículo 19 dice, estamos 19, dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. Qué tremendo eso, mire, no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. O sea, dése cuenta la estrategia de los filisteos, ¿sí? Mire, los filisteos son invasores, y realmente el diablo en este tiempo al pueblo de Dios, ¿cuántos son pueblo de Dios? Al pueblo de Dios, también a toda la demás gente, pero al pueblo de Dios lo está destruyendo a través de estarlo distrayendo. Sí, el diablo está destruyendo al pueblo de Dios a través de estarlo distrayendo. Y acá dice que su estrategia era que no hubieran herreros en el pueblo de Israel, para que no se fabricaran espadas, no se fabricaran lanzas, para que no tuvieran armas para poderse defender. Esa era la estrategia de los filisteos. Mire, y esto funciona en nuestro tiempo. Cuántos distractores, cuánta opresión, cuánta ruina está enviando el enemigo, y teniendo nosotros falta de conocimiento, porque por falta de conocimiento el pueblo de Dios es destruido, está en ruinas, está en miseria. Entonces, mire, el diablo distrae con muchas cosas para que no haya herrero entre nosotros, para que no seamos herreros, porque un herrero es el que fabrica las espadas, fabrica las armas, y no había herrero. Y luego dice en el versículo 22, dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza, dice, en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Dese cuenta que de todo el pueblo, solamente Saúl, el rey, y su hijo Jonatán eran los únicos que tenían espada. De ahí todos los demás no tenían. Y como no tenían espada, pues los filisteos tranquilamente los tenían ahí como ellos querían, quietos, distraídos en su preocupación, en su aflicción, distraídos con tantas cosas, así como ahora las redes también distraen al pueblo de Dios. Porque cuando habla acá de herreros, cuando habla de fabricar espadas, para nosotros está hablando de la palabra de Dios, que es nuestra arma de guerra, es nuestra arma para orar. ¿Está claro esto? Es nuestra arma para orar. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo, ahorita le digo, 17, dice, hablando de la batalla, hablando de la armadura, ¿sí?, para la batalla, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Diga conmigo, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo la usamos? Dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, miren, nuestra arma, una de nuestras armas poderosas, arma espiritual para poder batallar contra el enemigo. ¿Cómo batallamos contra el enemigo? En oración, mis hermanos. Mire, la palabra de Dios es crucial, porque la oración y la palabra siempre van juntas. Si no tengo palabra, no puedo orar como es debido. Por supuesto que alguien mira, pero yo no estudio mi Biblia y siempre oro. Sí, pero está escrito en Santiago, pedís pero no recibís porque pedís mal.
O sea, pedís de acuerdo a tus propios criterios, de acuerdo a lo que tú piensas que tienes necesidad. Y es por eso que no hay respuestas, porque Dios solamente en oración va a respaldar su palabra. Porque cuando oramos la palabra, estamos orando en el nombre de Jesús, porque Él es la palabra viva. Dios no va a escuchar ni va a responder algo que esté fuera de su Hijo, el único mediador entre Él y nosotros los hombres. ¿Está claro esto? Entonces, para orar, para ser poderoso en la oración, para ser efectivo en oración, tengo que tener la palabra. Es por eso que en Colosenses 3:16, si pone ahí la cita, Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en mi corazón. Mire, la palabra de Dios es importante que abunde en nuestro corazón, porque es con la palabra que voy a orar. Y cuando oro conforme a la palabra es una espada de doble filo, como lo dice en Hebreos, creo que es 4:13. Si me acompañan por ahí, por favor. Esto es poderoso, mis hermanos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Léalo en voz alta conmigo. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vean el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios es viva. Porque Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. La palabra de Dios no es algo inerte, tiene espíritu, tiene vida, cosa que no tiene ningún otro libro, no tiene ningún libro de literatura. Pero para que eso sea en nosotros una realidad, usted tiene que tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira su palabra, penetra mi espíritu, abunda en mi corazón, y entonces por obra del Espíritu Santo, el espíritu y la vida de la palabra va a estar saliendo de mí, por mi boca principalmente, y sale como una espada cuando yo oro. Una espada de doble filo, mis hermanos. Una espada que funciona para destruir lo que es contrario a Cristo en mi corazón, y para destruir también lo que se levanta contra nosotros. Amén. Eso es poderoso. Es por eso que es importante tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hacen los filisteos contra nosotros? Nos distraen, nos oprimen, no quieren que haya herrero entre nosotros. Todos deberíamos de ser herreros en este sentido. Todos debemos de tener esas armas, esa espada en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Israel no podía enfrentar a los filisteos que los estaban saqueando, los estaban arruinando, les impedían tener la vida que Dios quería que tuvieran. De igual manera para con nosotros, el diablo lucha para que no tengamos la vida que Dios quiere que tengamos, la vida del reino de Dios. Y mucho pueblo de Dios está perdiéndose esa vida de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen espada, no tienen armas. Y si oran, como les mencioné, oran mal. Oran mal. ¿Por qué? Porque el enemigo está destruyendo a través de estar distrayendo. Mire, en lugar de estar comiendo la palabra, estudiando la palabra, ¿cuánto tiempo desperdiciamos en las redes, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo pasa usted en las redes? ¿Y cuánto tiempo pasa usted en la palabra de Dios? Mire, nos distrae, poniéndonos más carga de trabajo de lo que Dios quiere que tengamos. Nos distrae con los mismos negocios, con los mismos trabajos, con las diferentes situaciones, y no nos percatamos que mucho de ello es una distracción que el enemigo está utilizando. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos tiempo para llenar nuestro corazón con la palabra de Dios. Entonces, cuando vienen los problemas, viene la ruina, vienen las circunstancias, aunque oramos, no tenemos resultados. ¿Por qué? Porque no tenemos una espada. Solo estamos orando de acuerdo a lo que quiere nuestra carne, de acuerdo a nuestra propia voluntad, de acuerdo a nuestros propios criterios, a como nosotros pensamos que deberían de ser las cosas. ¿Por qué? Porque si no tenemos la palabra de Dios, no conocemos la voluntad de Dios. Y Dios respalda su palabra. Su palabra nos declara, nos revela su voluntad.
Es por eso que en primera de Juan capítulo 5 versículo 15 o 14 y 15 creo que es. Mire, los filisteos tenían a su antojo al pueblo de Dios. Pero dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿sí? En Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, para pedir conforme a su voluntad, tengo que pedir conforme a su palabra. Todas mis oraciones tienen que estar impregnadas, saturadas, basadas, fundamentadas y cubiertas con la palabra de Dios. ¿Sí? Hay problemas en el matrimonio, tengo que orar conforme a lo que Dios me revela que es su voluntad para el matrimonio. Hay problemas en la familia, tengo que orar conforme a lo que Dios me revela en su palabra que es su voluntad para mi familia. Orar, ¿sí? Destruyendo las obras del enemigo, y orar para que lo que está escrito, la voluntad de Dios para mi familia, para mi matrimonio, para cada área de mi vida, se haga su voluntad, se establezca su voluntad en nosotros. Y cuando yo le pido, por ejemplo, tengo problemas en el matrimonio, estoy consciente que mi carácter no está ayudando en nada, ¿sí? Como esposo en este caso, yo puedo pedirle: Padre, tu voluntad es que yo viva sabiamente con mi esposa, que le dé honor como a vaso más frágil. Y yo le puedo decir: Padre, dame sabiduría, sálvame de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica, como dice en Santiago. Y en su lugar, Padre, dame sabiduría divina para que yo viva sabiamente con mi esposa y le pueda dar honor como a vaso más frágil, que la pueda ver, la pueda tratar como a coheredera de la gracia. ¿Usted cree que Dios no me va a responder? Me va a responder porque estoy orando conforme a su palabra. Y la esposa puede orar lo mismo: Padre, tu voluntad, primero por ella obviamente, ¿verdad? Padre, dame sabiduría a mí también, para que yo sea sabia, porque la mujer sabia edifica su casa en lugar de derribarla, en lugar de destruirla, alegando, peleando y tantas cosas. Dame sabiduría, Padre. Y Padre, dale sabiduría a mi esposo, para que él viva sabiamente conmigo. Todo lo que estoy pidiendo está en la palabra. Eso es lo que Dios responde. No es cualquier cosa que yo pida, es si pido conforme a su voluntad. ¿Está claro esto? Pero para eso tengo que tener la palabra en mi corazón. Tengo que conocer la palabra, porque si no, voy a estar como los israelitas, sin espada. No tengo herramientas para pelear la batalla. Y el enemigo sabe cómo distraernos, porque repito, es algo que ha estado dando vueltas en mi cabeza. El enemigo, el diablo, está destruyendo a través de estar distrayendo con muchas cosas a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Tenemos que tomar la decisión de abundar en la palabra de Dios, dedicar tiempo, invertir tiempo. Es el mejor tiempo que usted puede invertir en la palabra, comiendo la palabra, meditando la palabra. No es solo de leer, no es solo de estudiar, es de meditar la palabra de Dios. Es de estudiar la palabra, ¿se recuerdan? Detenidamente, atentamente, constantemente. Eso de constantemente nos va a ayudar a meditar. Y es cuando estamos meditando que Dios nos empieza a dar entendimiento de su palabra. A ver, sí recibimos entendimiento cuando estoy estudiando y estoy analizando y tengo mi concordancia, viendo el significado, veo otras versiones, tengo entendimiento. Pero el mayor entendimiento viene cuando ya dejé eso a un lado y tomo tiempo para pensar en la palabra, para estar hablando con Dios. Y es así como vienen los mensajes, porque allí viene el entendimiento. Pero el enemigo trata de distraernos, más en este tiempo, ¿sí? Si tenemos el celular ahí, estamos con la palabra, y de repente, ¡ping! ¿Conoce ese sonido usted? ¡Ping! Y entonces ya deja usted la Biblia y se va a ver. Allí ya el enemigo nos empezó a distraer. Allí sepa usted que están los filisteos, aunque usted no los está viendo. No el que le está mandando el mensaje, pero sí me debe entender con esto. Mire, el pueblo de Israel estaba siendo robado. ¿Y cuánto nos roba el enemigo? Esos filisteos espirituales, robándonos energía.
el aliento de vida que Dios nos da, el cual deberíamos de invertirlo en buscar a Dios, lo invertimos en cosas vanas, pasajeras, sin ponernos a pensar si mañana estamos o no estamos. ¿Cuánto de la palabra de Dios nos vamos a llevar? ¿Cuánta luz de la palabra hay en nuestro corazón? Cuando la palabra de Dios abunda en nuestro corazón, nuestra oración va a ser agradable a Dios. No vamos a poder orar de otra manera más que con esa misma palabra que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Tenemos que saturarnos de la palabra. Seamos sabios. No perdamos más el tiempo. No tratemos de orar o de pedirle a Dios, incluso de enfrentar al enemigo de acuerdo a nuestros propios criterios. Hagámoslo siempre, asegurémonos siempre que todo está fundamentado en su palabra. Él es la roca en la que debo de estar parado, no solo para adorarle, porque hasta en eso voy a adorarle de acuerdo a su palabra. Es por eso que hay que corregir algunos cantos a veces, porque están fuera de lo que la palabra enseña. A Dios le agrada que le hablemos en base a su palabra, que oremos en base a su palabra, que cantemos y adoremos la palabra, porque cuando Él escucha la palabra, Él está escuchando a Cristo, el mediador entre Él y nosotros, y Él se deleita en responder las peticiones de Cristo Jesús. Y aun si no sabemos cómo orar, cómo pedir, como conviene, pues para eso tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y claramente dice ahí en Romanos, y con esto culmino, Romanos capítulo 8, acompáñenme por favor, versículo 26 de Romanos 8. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, algo que no entendemos. Son gemidos, son lenguas, son palabras que no entendemos, pero el Espíritu Santo sí sabe qué está pidiendo. En el versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones, o sea Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, con E mayúscula, es el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Ahora le pregunto, o mejor dicho, le digo, seamos sabios. Si el Espíritu Santo intercede, ora, pide conforme a la voluntad del Padre, o sea, el Espíritu Santo nunca va a orar, nunca va a interceder de otra manera. Él siempre lo va a hacer conforme a la voluntad del Padre. Si el Espíritu Santo tiene ese cuidado, ¿cuánto más nosotros debemos de tenerlo? Es por eso la necesidad de todos los días recoger el maná espiritual que el Padre nos envía, saturarnos con la palabra. No cedamos más a los filisteos. No nos dejemos distraer más. Si el trabajo no me da tiempo para estudiar la palabra, si mi negocio no me da tiempo para estudiar la palabra, si las redes, cualquier cosa no me da tiempo para estudiar la palabra, hagamos un alto. Algo no está bien allí. No es la voluntad de Dios que yo no tenga tiempo para Él, que no tenga tiempo para su palabra. Y cuando no hago eso, estoy expuesto, soy vulnerable a la ruina, a los robos, a la destrucción de todo tipo, sea material, sea familiar, sea lo que sea, principalmente a lo espiritual. Nos roba el propósito de Dios para nuestra vida, nos roba el aliento de vida que Dios nos da para que lo usemos en cosas vanas. Y levantémonos en sabiduría, no sea que nos llevemos la sorpresa de encontrarnos con Jesús y que nos diga: ¿qué hiciste con el aliento de vida que te di, con la energía que te di, con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste?
Él va a aceptar que le digas que Señor, tenía que estar en las redes, tenía que estar todo el día en el trabajo, tenía que estar todo el día en el negocio. Y alguien dirá, pero es que si no trabajo así no voy a comer. Eso es falta de confianza en Dios. El enemigo te ha convencido que eres tú quien se provee. No has creído que tienes un Padre quien es el que sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero los filisteos te han agarrado sin espada. Porque Jesús mismo, cuando el diablo lo abordó y lo quiso distraer del propósito de Dios, esto está en Mateo capítulo 4, cuando Jesús salió del desierto después de un ayuno de 40 días, y él sabía lo que tenía que hacer, a qué lo había enviado el Padre, y el diablo lo quiso distraer. Jesús tenía hambre. Mira, el diablo sabe, se aprovecha de las necesidades que tenemos. Jesús tenía hambre después de un ayuno de 40 días. El diablo lo sabía. Y el diablo le dice, si eres hijo de Dios, o sea, lo puso en duda. Si eres hijo de Dios, si de verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Usa tu poder para tu propio beneficio. Usa tus dones, usa tu unción para tu propio beneficio. Y Jesús le dijo, escrito está. Le sacó la espada. Jesús no le respondió a su propio criterio. Jesús le dijo, escrito está. Veámoslo en Mateo capítulo 4. ¿Me da un minuto más? Escrito está. Diga conmigo, escrito está. Es que eso es lo que hay que tener en el corazón, en la mente. Pero si usted no tiene la palabra en el corazón, ¿cómo lo va a decir? En cualquier circunstancia. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Paz! Un espadazo. Pero como el diablo es insistente, entonces le vuelve a decir. El diablo le sacó la palabra también. Pero una cosa es saber la palabra y otra cosa es tenerla en el espíritu. El diablo le dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, siempre va esa espina de la duda. Sí, así como a Eva, con que Dios te ha dicho, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice el diablo. Santo Dios. Voy a hacer un alto ahorita aquí. Póngame atención. Saúl y su hijo Jonathan los dos tenían espada. Solo que si Dios me da luz, le voy a mostrar cómo Saúl, la espada que tenía no le sirvió de nada, y cómo Jonathan, que sí tenía fe, sí le sirvió de mucho la espada. Una cosa es el que sabe la palabra y otra cosa es el que tiene la palabra en su corazón. Amén. Entonces el diablo le dice, era un Saúl prácticamente, sí, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Échate a andar con ese negocio, hazlo por fe, Dios te va a respaldar, es su obligación. Sí. Dice el Señor, lo que ahora se oye. O sea, lo estaba probando. Si eres hijo de Dios, demuéstralo. Tienes unción, tienes esto, hazlo. Tienes que darte a conocer, tienes que ser reconocido, admirado, que te aplaudan. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está también. Le sacó una espada más grande, más fuerte, una espada de fuego. No tentarás al Señor tu Dios. Y todavía el diablo viene a tocar lo más grande, a tocar según él, porque en Jesús no estaba eso, a tocar el ego, el deseo de grandeza terrenal, material, de gloria terrenal, de gloria material. Vean lo que tengo, vean lo que he hecho, vean cómo vivo. Esa es toda su gloria. Porque el diablo le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró, ¿qué cosa? Todos los reinos del mundo. Diga conmigo, los reinos del mundo. Y la gloria de ellos.
Eso es lo que ahora sigue haciendo el diablo. El diablo sigue usando la misma estrategia, solo que ahora contra los hijos de Dios. ¿Sí? Dijo, mira, aquí están todos los reinos del mundo, toda la gloria de ellos. ¿Y qué más le dice? Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Nada quería. Entonces Jesús ya lo sacó de onda. Le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Dese cuenta que Jesús siempre se basó en la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Y entonces, ¿qué hizo el diablo? Entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. O sea que los ángeles estaban a la expectativa, estaban viendo ese enfrentamiento, estaban viendo. Ya se imagina usted todos los ángeles y los demás demonios. Pero Jesús, tranquilo, confiado en la palabra del Padre, porque todo lo que está aquí es la palabra del Padre. Y en los evangelios es la palabra del Padre. Y alguien dirá, dirá, es que fue lo que dijo Jesús. Pero Jesús dijo, escrito está. Jesús dijo, lo que yo hablo es lo que mi Padre me ha dicho que hable. O sea, es la palabra del Padre. Yo no hago nada que no haya visto que el Padre haga, o que Él me haya dicho que haga. Y no hablo nada que no sea lo que Él me diga que hable. Jesús siempre se basó en la palabra del Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que no nos agarren los filisteos sin espada para combatir hacia adentro y combatir hacia afuera. Estamos con problemas de salud, puede ser una enfermedad muy seria. ¿Se recuerdan que aprendimos en una de estas prédicas? Escrito está, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en esto. Y el diablo te dice, te vas a morir. Pues escrito está, para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el problema, diablo? Vete al diablo, diablo. Y mire, después de 2 o 3, por un rato se va a ir. Y usted va a respirar para llenarse de más palabra. Y cuando venga de regreso, usted lo está esperando con una espada de fuego, la palabra de Dios abundando en nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Póngase de pie y le demos gloria a Dios. Padre bendito, te agradecemos por hablarnos. Padre, gracias porque reconocemos nuestra necesidad de llenarnos de tu palabra. Te suplico, Padre celestial, conforme a tu voluntad, Padre, que busquemos primeramente tu reino y tu justicia. Te ruego que tú le hables a cada uno de nosotros, que tú nos muestres a cada uno de nosotros, Padre, y de nuestros hermanos, qué es lo que nos ha estado distrayendo, qué es lo que nos ha estado robando el tiempo que tú nos das, la energía, el aliento de vida que tú nos das. Padre, somos necesitados que tú nos muestres todos esos distractores que el enemigo ha estado utilizando, incluso haciéndonos creer que algunos de esos distractores son bendición tuya para nosotros, trabajo, negocios, pero que no hemos discernido, Padre, que son distractores y nos han estado robando la oportunidad que tú nos estás dando, Padre, de ser restaurados a tu imagen, de poder llegar a ser de los bienaventurados, de limpio corazón que te verán, de poder llegar a ser primicias para ti, Padre, y para el Cordero. Padre nuestro, te lo suplicamos. No tenemos ningún mérito para merecerlo, pero confiamos, Padre, en los méritos de Cristo Jesús, en su justicia, Padre, porque a ti te place que Cristo sea nuestra justicia y que seamos justicia tuya en Cristo Jesús. Por la justicia de Cristo te suplicamos, Padre eterno, líbranos de todos esos distractores. Ábrenos los ojos espirituales para que podamos ver el camino por donde hemos estado andando y podamos ver el camino por el cual tú quieres que nosotros vayamos.
Danos ojos para ver, danos oídos para oírte, danos un espíritu, Padre, que te oiga, un corazón que te oiga, un corazón que vea, un corazón que te desee, Padre, un corazón que ame tu palabra para guardarla y ponerla por obra. Gracias, Padre, por oírnos, y gracias porque tú nos hablarás y enderezarás nuestros pasos y nos encauzarás en tu voluntad, para gloria tuya, Padre, en Cristo Jesús. Vamos a adorar.